Salmo 23. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. El Señor es mi pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, algunos se lo saben de memoria, ¿qué ocurrirá? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Le damos un aplauso por esta palabra. Qué maravilloso salmo. Desde el año 1997 después de Cristo, he predicado la palabra del Señor, y usted me va a creer que por primera vez predico este salmo ahora. Lo he enseñado en algunos discipulados, pero someramente, por encima. Increíblemente que durante todos estos años que he predicado la palabra por primera vez, gracias, voy a predicar del Salmo 23. Hace bastante tiempo que lo tenía preparado. De a poquito le agregaba algo, le quitaba algo. No le quitaba la palabra, ni le agregaba más de la palabra, solo que estaba elaborando este sermón. ¿Y qué es lo que hizo clic? El poder predicarlo. Hace una semana atrás, una señora me llamó que no conozco y me dijo: ¿usted el pastor Sergio? Con él le dije: ¿usted podría ayudarme, ya que mi mamá está a punto de fallecer y le gustaría que pudiera servir en unas palabras? Y yo le dije: ok, me dispongo. Y justo fue a las 9 de la mañana el horario que fui citado, y fui a las 9 de la mañana. No tenía a quién pedirle que me acompañara, porque habitualmente voy acompañado de algún diácono, y me pidieron que cantara, hermano, en el funeral, o sea, en el velorio, que cantara. Mire las cosas que me piden. Hermano, si hay algo que yo no hago bien es cantar. Y yo decía dentro de mí: pero ¿por qué no me piden predicar? Y me dijeron: no, lea nomás el Salmo 23 y si pudiera cantar. Bueno, ¿qué cree que hice? Me dispuse. Yo no sé si el muerto en ese momento se levantó para reclamarme, pero seguía muerto. Y tuve que cantar el Salmo 23. Y mientras lo cantaba desafinadamente, ¿sabe lo que ocurrió? La presencia del Señor comenzó a tocar a los familiares que estaban rodeando el féretro. Yo dije: bueno, Señor, entiendo que es solamente tu gracia, o están llorando porque le da pena como canto, no lo sé. Están llorando de pena. Pero después de cantar el Salmo 23, que me lo sé, pero no se los voy a cantar, tranquilo. Mire, hermano, eso es bullying. Eso es bullying. Y lo canté y las personas fueron tocadas por el Señor. Y yo dije: bueno, si lo canté y me salió desafinado, y si predico y se supone que lo hago un poco mejor, dije: me voy a preparar para poder hablar acerca del Salmo 23. Si hay algo que veo en este Salmo, que David
habla respecto a un Dios tan cercano. Él no dice el Señor es el pastor. No, Él ocupa un pronombre personal y dice el Señor es mi pastor. Y cuando habla de ese modo figurado, alegórico, está representando al Señor como el buen pastor y quienes tenemos una relación con Él como ovejas. De hecho, el Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado. Esa es la figura que ve el salmista respecto a nuestro Dios. No un Dios solamente como un gerente que tiene un escritorio importante en los cielos, sino de aquel que está en medio de su pueblo, dirigiendo a su pueblo, cuidando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, sustentando a su pueblo, amando a su pueblo. Ese es nuestro Dios. Él es el buen pastor. A veces los hermanos, yo sé que de cariño a veces me dicen, pastor, usted es un buen pastor. Yo intento ser un buen pastor, pero inmediatamente el Espíritu Santo me dice que les diga a aquellos que me dicen que soy un buen pastor, por favor, nunca me lo diga. Y no es porque soy un mal pastor, creo, sino porque ese título no le debe pertenecer a ningún pastor terrenal en esta tierra. No sé si está de acuerdo. Ese título es exclusivo a nuestro Dios. Que me diga, pastor, qué bueno, que intenta hacerlo bien, creo que sería lo mejor. Pero a Dios jamás debemos quitarle la gloria. Él es el buen pastor. De hecho, en Juan 10:11, Él lo dijo, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Él lo dijo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo estaba profetizando porque 3 años después Él fue a la cruz y dio su vida por nosotros. El escritor a los Hebreos en el 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, es decir, nuestro Señor es el buen pastor y es el gran pastor y como dice el autor de los Hebreos, es el obispo también de nuestras almas. Él es el Señor. 1 Pedro 2:25 dice, porque ustedes erais como ovejas descarriadas. Era nuestra realidad. Éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora, mire qué noticia el Señor nos está indicando, qué promesa y qué declaración. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso. En esta hora quiero hablar acerca de 4 manifestaciones que tiene nuestro buen pastor. Lo primero es que el Señor sustenta y nos cuida en todo momento. Él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En la versión hebrea, en los textos o en las copias de los originales, no habla en un tiempo futuro. Dice el escritor, David dice, nada me falta. Tiempo presente. Pero también se aplica en el futuro. Es decir, ¿cómo conjugamos estos dos verbos en el hebreo? El Señor es mi pastor, yo tengo una relación con Él, le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí, nada me falta y nada me faltará mañana. En esta hora del mediodía, esa es una tremenda noticia que quiero decirle a cada una de las ovejitas, la cual yo también lo soy, que el Señor promete suplir nuestras necesidades. Suplir, y cuando dice nada es nada, no puedo sacarle más expresión a esta frase, nada me faltará. Y no solamente nada me falta, dice que también en lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Las ovejas necesitan 2 tipos de alimento para beber el agua limpia y también comer un pasto fresco. Es uno de los pocos animales, la oveja, que requiere un alimento limpio. Diga conmigo, alimento limpio.
Por esa razón, nosotros como ovejas del Señor necesitamos, como dice el apóstol Pedro, atender bien a este alimento, a esta leche para aquellos recién convertidos, una leche no adulterada, no con un poquito, no sé, de saborizante, un poquito de, no sé, endulzante. No, no, no. El alimento que Dios nos da es puro. Su palabra es pura. Dice el Salmo 119 y el Salmo 19, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Esa es la palabra que el Señor nos da. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Esta ovejita, que David se muestra como ovejita, él lo tipifica porque él también había sido un pastor de ovejas. Él sabía lo que era proteger a la oveja cuando venía el depredador. Él estaba encomendado por el Padre a cuidar las ovejas. Entonces él no podía tener el capricho de decir, hoy día no tengo ganas de cuidar las ovejas. No, él estaba sujeto a su Padre y él tenía que dar la vida por la oveja. Entonces la figura que ocupa David es porque él lo había vivido. La oveja, algunos señalan que es el animal más torpe, pero creo que es un error. Porque ¿cómo podemos decir que un animal es torpe y el otro es astuto? La verdad es que no somos psicólogos de animales, no puedo saber el coeficiente intelectual de un animal. Es imposible decir, este animal es más sabio y este animal es más tonto. No. La oveja no es tonta. Yo creo que ninguna creación de Dios es tonta, ni es tonto. Pero la oveja tiene una particularidad en comparación con los otros animales. La oveja es uno de los animales más dependientes de un pastor. Una oveja sin pastor se pierde. Una oveja sin dirección se extravía. La oveja tiene una particularidad, tiene un oído, un sentido de audición que de lejos puede percibir el silbido de su buen pastor o del buen pastor que la pastorea, valga la redundancia. Y también dicen algunos que tiene un olfato limitado, pero tiene una audición muy desarrollada. Esto pasa también en los seres humanos. Cuando un ser humano tiene problemas en su vista, se le desarrolla el oído, ¿cierto? O el olfato. Siempre por defecto la criatura, cuando tiene una falencia en un órgano, el otro se va potenciando. Entonces, ¿qué necesita la oveja principalmente? Es escuchar. Por eso el Señor Jesucristo dice que las ovejas oyen su voz porque las conoce y le siguen. No dice el Señor, las ovejas me olfatean. No, oyen mi voz. Oyen mi voz. Me conocen, yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, la oveja es el animal más dependiente y que es la más indefensa. Una oveja muy difícil que pueda defenderse ante un depredador. Hay animales que, por lo menos la paloma picotea. Si el gato la agarra, la paloma ahí hace. Pero la oveja, ¿qué es lo que hace? Y si Dios nos ve como ovejas, ¿sabe lo que nos está mostrando el Señor? Que somos humanamente frágiles. Necesitamos oír a Dios y necesitamos tener un alimento fresco. Como pastor terrenal, como pastores, siempre procuramos esto, que la iglesia a la cual Dios nos encomendó para administrar, siempre, por lo menos en mi persona, procuro que tenga la iglesia un alimento limpio, sano, agua pura. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Como cualquier animal se cansa, como cualquier animal necesita tener tiempos de alimentación, tiempos de refrigerio. Apocalipsis 7:17 dice de un modo tan lindo respecto al Señor, dice, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua viva
y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. En el contexto está hablando de aquellos que están padeciendo tribulación, y lo que dice Juan por iluminación del Espíritu, que el Señor en medio de la tribulación, el Señor va a enjugar las lágrimas de ellos. Y no solamente esta expresión está cuando estemos en el trono de Dios, no, está hablando de aquellos que están en tribulación. Amado hermano, quiero decir esto: Dios no solamente consolará nuestras lágrimas cuando estemos en su tabernáculo, sino que también aquí en la tierra, en medio de las tribulaciones, el Cordero de Dios, el buen pastor, ¿qué es lo que hará? Nos guiará a manantiales de agua que da vida, y junto con ellos nos consolará. Eso es lo que hace Dios. Cuando una persona está desconsolada, no tiene fuerzas. ¿Y qué es lo que necesitas para recobrar fuerzas? Agua. Necesitas alimentarte. Enfermo que come nunca muere, dice el dicho de la abuela, ¿cierto? Oveja, cristiano, discípulo que come la palabra, que bebe del Espíritu Santo, no puede morir espiritualmente. No puede morir espiritualmente. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David dice, Él me guía, yo no puedo guiarme solo porque la oveja se pierde caminando sola en los campos. Necesita que alguien lo guíe. Y estuve viendo que el profeta Ezequiel, cuando habla acerca de Israel, habla de dos tipos de pastores. Habla de aquellos líderes de aquel momento que llevaron al pueblo a comer pastos y agua sucia. Los líderes, los reyes de Israel, los profetas de Israel llevaron al pueblo a comer comer pasto sucio y beber agua sucia. En otras palabras, llevaron al pueblo a la idolatría, al paganismo, a romper el pacto. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros los pastores fallamos, cuando yo te fallo, y no es mi intención hacerlo, pero si usted es defraudado por un pastor, y me pongo en la palestra, es defraudado por un líder, ¿sabe lo que hace Dios? Él interviene. Inmediatamente Él interviene. Cuando sus líderes, los principales pastores, me pongo en la palestra, fallamos, Él no te deja. Él interviene. Dios no dice, chuta, se rasca la cabeza, uy, ¿a quién voy a poner? No, Dios interviene, Él mismo interviene. Ezequiel 34, mira lo que dice, versículo 11, en la versión NTV. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo, está hablando el Señor. ¿Te defraudaron? Te defraudé yo, te defraudó un líder, un pastor. Mira lo que dice el Señor. Yo mismo, te está hablando ahora el Señor. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. ¡Qué maravilloso! Él mismo. Tal vez yo no te llamo todos los días. Y usted reclama, pastor, nunca me llama. Y lo curioso es que usted reclama, nunca me llama. Cuando yo le escribo, usted nunca me responde. Estamos iguales, ¿o no? Estamos iguales. Estamos empatados. ¿Cierto? Porque algunos dicen, pastor, estuve enfermo y usted ni me llamó. Yo le dije, ¿sabes qué? Me falló la bolita mágica que tengo en la casa. No vi que estabas enfermo. Porque no somos adivinos. Entre paréntesis, si alguien está enfermo, sea bíblico, llame a los ancianos de la iglesia. Y bueno, ande reclamando, pastor no me llamó, no me escribió. Pero mira, si yo no te escribo, yo no te llamo, tome la palabra, dice, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. El versículo 12 dice, seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Dios no es indolente al ver una oveja, a un hijo suyo enredado en la zarzamora. Aún cayendo esta ovejita en el precipicio, Él va en busca de esa persona. Yo no sé cuántos de nosotros podemos dar testimonio que fue en alguna oportunidad de tu vida, la más crítica tal vez. Tal vez nosotros como tú, pastores, no estuvimos las 24 horas ahí, porque no podemos también. Pero ¿cuántos dan testimonio que un día Dios vino a tu encuentro?
cuando estabas herida, herido. Él te rescató, Él te convenció, Él curó tus heridas. Él te dio pasto, te habías enredado en la zarzamora y por curiosidad comiste el pasto sucio, bebiste el agua sucia y te enfermaste. ¿Saben que los pastores distinguen cuando una oveja está enferma y cuando una oveja está sana? ¿Sabe cómo lo distinguen? Primero, cuando ve que la oveja está comiendo cualquier cosa. Cuando la oveja está comiendo cualquier cosa es un indicio que la oveja está enferma. Y después de eso, el pastor se da cuenta que esa ovejita está enferma cuando esa oveja cualquier silbido lo escucha y acude a cualquier silbido. Mire, yo creo que todos hemos estado en momentos de debilidad, enfermos tal vez espiritualmente, físicamente. Todos hemos comido en algún momento el pasto que no está autorizado. Todos en algún momento hemos bebido del agua de este mundo y nos hemos contaminado, ¿o no? ¿O estoy delante de serafines en este lugar? Todos sabemos cuál es el agua sucia y el pasto que no es pasto. Nos hemos enfermado. Hemos perdido el olfato. La audición ya no está. Parece que la palabra no la comprendemos. Pero lo lindo de esto que es el Señor quien viene a tu encuentro una y otra vez. Dele un aplauso al Señor. Versículo 12, encontraré a mis ovejas. Quiero hablarle a los padres que tienen hijos apartados del Señor, a esposas que tienen esposos apartados. Mira, tú no tienes tal vez la habilidad para ir al monte, sacar a tu hijo de la droga, sacar a tu hija de la peor situación, sacar a tu esposo de los afanes de esta vida. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Él la encontrará, Él irá en busca de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, y Él los rescatará de todos los lugares por donde están esparcidas en el día oscuro y nublado. Qué palabras más lindas el Señor nos da en esta mañana. A veces nos afligimos, decimos, pucha, no sé cómo convencer a mi hijo que venga a la iglesia, está enredado ahí con su vida. Y yo entiendo la aflicción. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá se afligían por quien le habla. Yo los veía afligidos. Pero fue el buen pastor. No fue el buen papá. Mi papá es un buen papá, pero no fue el buen papá ni la mejor mamá. Fue el buen pastor que me rescató en mi peor condición en la que me encontraba. Versículo 13, la sacaré de entre los demás pueblos y naciones y los traeré de regreso a casa, a su propia tierra. ¿Sabe qué? El profeta está profetizando. Y yo estoy profetizando la palabra del Señor. Y si te estoy entregando una palabra, tómala en esta hora de la mañana o del mediodía, porque Dios está dando promesas a hijos, a esposos, familiares, amigos, o tú mismo, que puedes estar enredado en algún lugar. Hermano, yo le llamo esto, es casi imposible arrancarse de Dios. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera más arriba de las montañas, en los cielos, ahí estás tú. Si me escondiera en algún lugar de esta tierra, tus ojos ahí me ven. Y si hiciera una excavación y fuera a la profundidad de la tierra, ahí también tu espíritu estará. Habrá alguien que pueda dar testimonio que te arrancaste del rebaño, que te arrancaste del Señor. Pero tú pensaste que te arrancaste del Señor, pero Él estaba ahí. Él te libró de la muerte cuando estabas apartado de Él. Él te suplió aún tus necesidades, aún cuando tú eras infiel con Él. ¿Habrá un pastor más bueno que el Señor? Nadie. Las sectas y las religiones politeístas, monoteístas,
Ellos no conocen al Dios que es el buen pastor. Ellos creen en dioses o en un Dios que siempre está irado, enojado, que está dispuesto a castigar. Los islámicos nunca tienen gozo de tener a Alá como su Dios. Ellos sufren y están con la incertidumbre hasta el último suspiro en esta tierra para ver si se encontrarán con Alá y estarán en ese paraíso. Ellos no saben lo que es disfrutar en esta tierra de un buen pastor que tiene cuidado de sus hijos, que tiene cuidado de sus ovejas. Las sectas sufren, padecen porque no tienen el amor, el único amor más grande que tú y yo hemos experimentado, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor incomprensible, que es lo que hace que el descarriado vuelva a los caminos del Señor. No es la amenaza del buen pastor con su vara con una punta, no. ¿Qué es lo que hace que el descarriado se vuelva al buen pastor? Que es el único que va al encuentro de él aun cuando su familia le da la espalda. Conocí a una persona que era testigo de Jehová. Era testigo de Jehová y esta persona lamentablemente tenía un trauma que le había originado la religión. Y cuando hablo de testigo de Jehová, puede ser cualquier religión. No es que yo tenga una fijación contra los testigos de Jehová. Y yo le presenté a Cristo a este joven llamado Claudio. Y él decía, sabe, pastor, yo de chiquitito iba al salón del reino. Pero siempre me castigaban por todo, porque era bullicioso, me castigaba el anciano, me retaban. Y siempre tuvo la imagen de un Dios malo, soberbio, con sus cejas así como gruesa, enojado. Tanto así, hermano, que su familia, cuando veía que Claudio era rebelde, y que no era rebelde, era inquieto, ¿sabe lo que hacían? Lo marginaban y ellos almorzaban solo en su comedor y él tenía que comer en su pieza. Porque tomaban textos mal interpretados que decía que ninguno tenía que comer o compartir con alguien diciéndose hermano, fuera fornicario, idólatra. Lo que forjó en Claudio fue un miedo a Dios y no sentirse amado por Él. Hasta que le presentamos al Señor y él lloraba y él siempre, todos los días me escribía, me decía, es que yo no creo, o decía, es que me cuesta creer que Dios me siga amando aun cuando tengo problemas con el alcohol, aun cuando no soy tal vez un buen religioso. Es que las sectas jamás van a presentar al buen pastor. ¿Qué es lo que hace que te vuelvas a Él? Con cuerda de amor Él te atrae. Con cuerda de amor Él te seduce. Con esto no le estoy quitando el atributo de Dios, que Él también es justo, que también Él es fuego consumidor. Pero el apóstol Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Aleluya. Lento para la ira es el Señor. Clemente y misericordioso es el Señor. El buen pastor, el gran pastor. Lento para la ira. Grande en misericordia. Aleluya. Versículo 14. Pareciera que fuera un paralelo del Salmo 23 y el 34. Así es, les daré buenos pastizales. Mira lo que Dios dice. Él no dice, si esta oveja viene descarriada, yo la voy a castigar y le voy a dar agua cochina para que aprenda la lección. No, Dios no es así. Les daré buenos pastizales. ¿Por qué necesita buenos pastizales? Porque la oveja que está enredada se desnutre. La oveja que está enferma se debilita. ¿Qué necesita la oveja? Necesita pastizales frescos, agua viva. Pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en los lugares agradables.
Se alimentarán con abundancia de pastizales verdes de las colinas. Versículo 15. Yo mismo, el Señor está hablando porque Él es el único buen pastor. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y le daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. A mí me emociona leer esto, hermano. Aleluya, su misericordia y su amor es tan grande. Jesús, eres tan bueno. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. ¿Habrá en esta hora del mediodía alguna oveja débil, herida? Sí, lo hay. ¿Cuántos de nosotros nos debilitamos y no solamente por el pecado, sino también por las situaciones de la vida? Somos defraudados, somos engañados, las cosas no marchan bien, nos debilitamos, no tenemos ganas de acudir al rebaño. Parece que escuchamos de lejos el silbido, que el domingo a las 11 de la mañana estamos convocados a este redil. Algunas vienen llenas de salsamor, el pastor las tiene cachadas, no importa. Algunas ovejitas blanquitas con su... Bonita la oveja, pero perfumadita, una lana blanca, pero hay otras que vienen hasta con excremento. Flacas, heridas. ¿Qué es lo que hace Dios? En la parábola Él dice que Él ve a las 99 gorditas, ve a las que están blanquitas, las que se portan bien, pero cuando ve que le falta una de las 100, Él deja a las 99 porque no tienen tanta necesidad que el pastor ahí esté siempre. El buen pastor le dice, espérense aquí un poquito, voy a buscar a su hermana. Y la número 100 puede estar sentada acá o puede ser el quien le habla. Y Él cumple lo que dice, Él va en busca de la número 100. La carga en sus hombros, la lleva al redil, le saca las espinas, la cura, la venda y le da esos pastizales. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. La segunda acción de nuestro buen pastor, Él muestra su fidelidad en todo momento. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El sentimiento de soledad, quisiéramos omitirlo, quisiéramos obviarlo en la vida. El sentimiento de la tristeza y del luto son los sentimientos más duros que uno a veces tiene que enfrentar. Pero dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, esto puede aplicarse a aquellos que estamos acompañando a un ser querido en el epílogo de la vida, como también se puede aplicar a la vida de alguien que está a punto de partir del escenario de esta tierra. En ese momento donde parece que la oscuridad de la muerte, donde el valle de la sombra comienza a ser incluso hasta tétrico, de miedo. Porque es verdad, nosotros como cristianos decimos no tenerle miedo a la muerte, pero esa valentía, esa gallardía no viene de ti. Porque estoy seguro que si yo te pongo en el precipicio de un cerro, de un lugar, ¿qué es lo que te ocurre a ti humanamente? Te viene el miedo, te viene la desesperación. Cuando alguien, aunque sea cristiano, hijo de Dios, se está ahogando, está en el peligro, ¿qué es lo que viene humanamente? Viene miedo, hermano. Los cristianos padecemos miedo. Ahí no, muchos amenes no, porque usted es un superhéroe de la fe, pues. ¿Cuánto hemos sentido miedo?
¿Cuántos nos hemos desesperado? Si la única diferencia es que por gracia de Dios el miedo no nos domina. Por gracia de Dios el miedo no nos aborda. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tendré temor. En 2 ocasiones de mi peregrinaje de cristiano, he sido sorprendido por personas que han estado en el valle de la muerte y que yo vi en ellos no solamente paz, yo vi gozo. Porque una cosa es tener paz y dice, bueno, ya sé para dónde voy. Pero tener gozo a mí me impactó. Nosotros los pastores, ¿qué es lo que debemos hacer? Es llevar palabras de aliento a los que están en necesidad. Pero por razones que es solamente gracia de Dios, las personas que están con una gran necesidad te ministran a ti. Es impresionante. Me acuerdo de mi hermana Anita Gutiérrez. ¿Cuántos se acuerdan de ella? A mí me marcó mucho su amor por Dios. Hermano, ella, y discúlpenme, la familia está acá, no quiero ser tan gráfico, pero ella gritaba del dolor, me llamaba por el cáncer que padecía, me llamaba, gritaba del dolor. Pero junto con ese grito de dolor, ella nunca le reclamó a Dios. Cuando la iba a visitar, yo la veía que se tomaba su estómago. Pero ella adoraba a Dios con tanta devoción. Y eso solamente lo provoca el Espíritu Santo. Es inexplicable. Los psicólogos no lo entienden. Los terapeutas no lo entienden. El enfermo no necesita que vaya a los cuasimodos, el enfermo no necesita que vaya al párroco, a veces ni el pastor. Necesitan al buen pastor. Porque en valle de sombra y de muerte Él está presente. Conocí el caso también de mi tío, quien él era ateo. No le importaba nada de Dios. Vino un cáncer fulminante sobre él. ¿Sabe lo que comenzó a hacer? Se convirtió en mi fiel auditor de los devocionales de la mañana que yo tenía en la radio. Siempre conectado, y supe después como de 2 meses que se conectaba siempre. Hermano, no hablaba palabras de aliento, estaba hablando de 2 series, los deberes del cristiano. Estuve hablando de otro asunto, pero él me dijo, Sergio, estoy creyendo en Dios. Y en el epílogo de la vida hablé con él. Y un hombre que no conocía mucho la Biblia, casi nada, me daba una cátedra de lo que era tener seguridad del lugar donde él iba a ir. ¿Quién lo hace? Yo no estuve con él todos los días, lo hace el buen pastor. Si esa es la buena noticia, hermano, tú tienes un buen pastor que está todos los días contigo. Él está todos los días, se acuesta contigo, se levanta contigo. Él está contigo siempre. Él es el gran y buen pastor, el obispo de nuestras almas. Por eso la gente que no conoce a Cristo, cuando ve nuestros funerales y nuestros servicios de velorio, no entiende cómo en medio de las lágrimas podemos cantar con esperanza que cuando allá se pase lista, al oír mi nombre, yo con gozo atenderé. Más allá del sol, yo tengo un lugar más allá del sol, aunque en esta vida no tenga riqueza. Y no lo cantamos para derramar sangre de las venas, no, lo cantamos porque Él dijo, estaré contigo en valle de sombra y de muerte. Este salmo se aplicó en Cristo el Señor cuando estaba en el Getsemaní. Él padeció el valle de sombra y de muerte. Literalmente fue el valle en el monte de los olivos. Ahí estaba un valle. Tanto así que sus discípulos lo dejaron solo. El Señor, ¿sabe lo que pidió? Le dijo, por favor, ustedes esperen acá, pero oren
Oren, hermanos, cuando uno está en una aflicción, ¿qué es lo que pide? Por favor, oren. Los discípulos no oraron, se quedaron dormidos. Mira, hermano, te fallará el discípulo, te fallará el pastor Sergio, te podrá fallar, toda persona te podrá fallar. Los discípulos le fallaron a Jesús, sí, le fallaron porque ellos tendrían que haber estado orando en la agonía del Señor. Su sudor era de sangre, o sea, sus vasos capilares estaban tan reventados de la angustia. ¿Qué es lo que uno espera en momentos complicados? Que tus amigos estén orando, que tus amigos estén ahí, y a veces no están ahí. Pero estaba el Padre, el buen pastor, sosteniendo a su hijo para que, como dice el Salmo, para que él pudiera ser sostenido para llegar al final a la cruz. Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Ahí está cumplido en Cristo también este salmo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El cayado es una vara que todavía los campesinos, o bien digo pastores, tienen para cuidar y para guiar a la oveja. Hay dos herramientas que el salmista expresa, que él ocupó también porque él también había sido un pastor de ovejas. La vara y el cayado. La vara, se dice que en aquel tiempo las varas tenían una punta. Y esa punta no era para aguijonear a la oveja. Ya, po. No. Porque las ovejas oyen la voz, no dice que obedecen al palo, no dice que obedecen al pinchazo. No, oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, esta herramienta que ocupa el buen pastor, la vara, era para defender a la oveja del depredador. No era para pegar. Y si alguien le pegaba tal vez ahí un poquito ya, pero no era para maltratar a la oveja, hermano amado. Dios no nos maltrata. Y es verdad que nuestro Padre, que es Dios, sí nos disciplina. Sí nos disciplina, pero esa disciplina no es para destruirnos. Es para que a la postre podamos tener un fruto y podamos ser ordenados por el Señor. O sea, el buen pastor te defiende. Él cuida de ti. Y en el valle de sombra y de muerte es donde más estamos frágiles, donde el depredador te olfatea cuando estás débil, pero ahí aparece el buen pastor para protegerte, para guardarte. Su cayado, esta palabra en el hebreo es mishenet. Cuando dice tu cayado, se refiere a una herramienta que sustenta y fortalece. Esta herramienta es como el bastoncito típico que aparece en los calendarios del buen pastor, ¿sí? Con la curvita, ¿cierto? Y dicen los entendidos que era para agarrar a la oveja cuando estaba enredada en la zarzamora. La agarraba del cogote para rescatarla. Hermanos, yo creo en este buen pastor que Él hará todo lo posible para rescatarte de tu situación que te tiene enredado. Él hará todo lo posible. Él va a salir a tu encuentro. Él te va a traer de nuevo el redil. Y le hablo a los que me escuchan en radio, los que me están viendo por internet. Mire, no quiero prejuzgar, pero la mayoría, no todos, la mayoría quienes me ven y me escuchan en radio son ovejitas que hace bastante tiempo no están en el redil, pero se conforman y de lejos, sí, mi pastor Sergio, sí, como me pasó una vez. Bueno, para la gloria de Dios lo cuento. Estaba predicando en la calle, porque de tal manera, como lo hago habitualmente. Y hago el llamado y empieza a pasar la gente. Para la gloria del Señor, no es que yo tenga algo humanamente. Y habían como 10 personas ahí, esto fue hace unos meses nomás. Y
Y me acerco y le digo, ¿cuál es tu nombre? Me da el nombre y me dice, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Usted es el pastor Sergio, el de la radio? Por su voz de lejos yo iba a comprar y de lejos esa voz me fue conocida. Bueno, sí, le dije. Lo que estoy contando no es una fábula, hermano. No le dije, bueno, sí, pero... Y le pregunto a cada una el nombre y después estoy orando y me dice, yo a usted lo conozco. Otra persona me dice. Mi mamá y yo lo escuchamos en la radio todas las mañanas en el devocional. Entonces, no es que yo quiera gloriarme, no, entienda el espíritu o la aplicación, lo que quiero decir. Si el Señor es nuestro buen pastor, esta palabra, aunque sea anunciada por alguien gangoso, tú igual vas a saber que esto es palabra del Señor. Aunque un tartamudo te la predique, aunque un elocuente hombre te la predique, si es palabra ungida por el Espíritu Santo, tú te darás cuenta si la doctrina es de Dios o es de hombre. Eso es lo que yo quiero hablarles. Hay mucha gente que habla de Dios, pero inmediatamente como tú eres una oveja sana, este silbido no me es conocido. No, habla de Jesús, habla de Dios, pero este silbido no me es conocido. Porque el Espíritu Santo que está en las ovejas, en usted y en mí, sabemos cuál es la voz de nuestro amado buen pastor. La distinguimos de lejos. Su vara y su cayado nos infunden aliento. A veces la disciplina de Dios, la gente lo toma como el castigo para destruir. No, hermano. Yo siempre le he dicho a la gente cuando peca, y me incluyo porque peco, es preferible pasar las consecuencias en las manos de Dios, las consecuencias debido al pecado, que pasarlas fuera de la cobertura del Señor. Porque su disciplina, su callado, su corrección, su rescate, me hará bien. Y si usted en algún momento fuera disciplinado por la iglesia del Señor, sepa que es el Señor disciplinándolo a usted a través de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de la disciplina? En la mayoría de los evangélicos, que no sabemos disciplinar. Pensamos que disciplina es castigo, dejar sin agua, sin pasto. Pensamos que disciplina tiene que ver con marginar, con avergonzar. Chile está lleno de gente que antes fue disciplinada así por pecados que cometieron, pero no les presentaron al buen pastor que restaura. Le presentaron al pastor terrenal, al líder tirano que lo marginó, que lo segregó y que lo avergonzó. Y tal vez tú eres el caso de algún ovejita, hermano, de los que me escuchan en radio, que sufrió el abuso de un pastor terrenal, el abuso de un líder tirano. Y yo me pongo en la palestra, no es que me crea mejor que ellos. Pero aún así, el Señor sale al encuentro de todas esas ovejitas que fueron heridas, que fueron trasquiladas, que les quitaron el dinero, que abusaron de ellas. Es el Señor que te pondrá en un redil y se cumplirá la palabra de Jeremías. Yo daré pastores conforme a mi corazón para que los pastoreen. Hermano, yo anhelo ser un buen ministro del Señor. Pero no creo que lograré ser el buen pastor porque ese título le pertenece al Señor. La tercera acción es que Dios nos da un disfrute aun cuando no lo merecemos. Esto es gracia. Si alguien dice que en el Antiguo Testamento no está la gracia de Dios, está equivocado. La gracia de Dios está desde Génesis, Apocalipsis, la gracia de Dios. Un favor que Dios nos da sin merecerlos. Versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted no entiende a lo mejor este español antiguo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo, pastor? Parece trabalengua. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiero que lo leamos en la versión NTV. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Dice,
me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Hasta ahí nomás, quédese hasta ahí nomás. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Mira, entienda esto lo que dice el Espíritu en este momento. ¿Qué está diciendo el salmista en los versículos anteriores? Que Él es el buen pastor, que esta oveja parece que está cansada, necesita agua, necesita alimentarse, ¿cierto? Esta oveja parece que está pasando el valle de sombra y de muerte, más que parece, lo está pasando. David estuvo en innumerables situaciones de peligro de muerte. Pero junto con ello, el que está agobiado, cansado, tiene frente a él un enemigo. Ese enemigo puede ser enfermedad, ese enemigo puede ser una crisis. No sé cuál es el enemigo que tú y yo enfrentamos todos los días. Pero una cosa yo sé, que el enemigo me quiere ver debilitado, el enemigo quiere aprovecharse de que yo estoy débil emocionalmente por la pérdida de un ser querido o porque pequé. Pero el enemigo tiene que saber muy bien que Dios está conmigo, que Él me da agua, que Él me da pasto, que Él me rescata y que aunque el enemigo quiera venir contra mí, ¿sabe lo que hace Dios? Dios me da un banquete. El banquete, ¿qué es lo que trae? Alegría. El banquete me nutre, el banquete me fortalece. El banquete se da cuando hay victoria, cuando alguien logra algo importante. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Hacemos un banquete. Entonces, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo con esto? Que Dios te da victoria, aunque tu enemigo esté frente a tus narices. Dios te da victoria aunque tus enemigos estén frente a tus narices. Dios te da un banquete. Dios suple abundantemente aun cuando frente a ti todo es desolado, está todo por el suelo. En otras palabras, aunque el perro quiera seguir ladrando, Dios pone una reja y tú come tranquilo, porque Dios está contigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué maravilloso que en los momentos más difíciles Dios te da una palabra contundente y Él alimenta tu alma y tu espíritu. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El ungimiento que David está hablando, él lo está aplicando como él lo hacía probablemente cuando fue un pastor de ovejas. Las ovejas tienen varios problemas. Por eso Dios dice que somos ovejas, porque ¿cuántos problemas no tenemos? Pero uno de los problemas que enfrenta la oveja, aparte que tiene un olfato limitado, pero su oído desarrollado, aparte que es frágil, dependiente del buen pastor, que eso no es malo, creo que es bueno que seamos así. La oveja cuando se descarría, generalmente la oveja es curiosa y casi siempre queda enredada en las ramas, en la zarzamora, se rompe la cabeza. Y el otro problema que tiene la oveja, que la oveja sufre con los mosquitos. ¿Sabe qué lo que hacen los mosquitos? Los veterinarios pueden dar testimonio de esto. Los mosquitos ponen larvas en el interior de su nariz. Y esas larvas hacen que se desarrollen los bichitos. Y hay una especie de cultivo de bichitos y enferman a la oveja. Tanto así que pueden llegar al cerebro. Hay ovejas que incluso se golpean en las rocas. Yo nunca he visto esa escena, pero estuve investigando. ¿Y sabe por qué se golpean? Porque esos bichitos molestan y desesperan a la oveja y la oveja se pega y se pega. ¿Sabe lo que hace el buen pastor? El buen pastor toma el aceite que también sirve como un ungüento de medicina y hace esto el buen pastor. Va en busca de la oveja. Y con ese aceite le pone un ungüento en la cabeza, porque siempre está el problema de la oveja, la cabeza. Y ese ungüento hace que esos bichos tengan que morir. Y hace que la oveja tenga tranquilidad y paz y ya no se golpee en las rocas desesperadamente. Apliquémoslo a nuestra vida cotidiana.
¿Cuántos asuntos nos tienen perturbados? ¿Cuántas larvas han tomado dominio de tus emociones y pareciera que lo único que quieres es golpearte en la cabeza y no despertar más y no seguir adelante? Y aunque tengas tu cabeza llena de mosquitos, la buena noticia que el aceite de Dios, la presencia del Espíritu Santo, tiene que espantar todo demonio, toda opresión satánica. Él sana tu alma, sana tu espíritu, sana tu cuerpo. Es la unción del Espíritu Santo la que nos vivifica, la que nos alienta. Aleluya, unge mi cabeza con aceite. David estaba en peligro, muchas veces estuvo en peligro. Y él decía, tu presencia, Señor, sana mis heridas, sana mi abatimiento. David tuvo que enfrentar problemas grandes en su familia. Qué dolor más grande para un hombre, una mujer, cuando en sus hijos, en su hogar, hay problemas terribles como rebelión, insurrección. Tanto así que hubo incluso abusos e incesto en la familia de David. Ponte en el caso de David, el dolor que tenía David, las mosquitas que tenía David en su mente. David no está tocando ahí en un sauce así, a pata pelada, así, oh, el Señor es mi pastor. No. Él está en un momento complicado. Él está cansado, pero él dice, pero tú me vas a dar pasto. Tú me vas a dar agua. Absalón, su hijo, se rebeló, quiso matarlo. Él pasó el valle de sombra y de muerte, pero él dijo, pero tú estarás conmigo en el valle de sombra y de muerte. ¿Cuántas cosas terribles no pasamos? Pero el Señor está contigo. Qué maravilloso es el Señor. Y finalmente hay promesas de bien. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quite de su boca esas supersticiones. Me levanté con la pata izquierda, pastor. Gato negro se me cruzó. Pichí de gato. Tanta cuestión folclórica, hermano. Con todo respeto, yo sé que usted a lo mejor es medio folclórico. Hermano, que te levantes con el pie izquierdo, aunque el gato te orine, aunque el gato negro pase frente a ti. Una cosa yo sé, aunque el día sea complicado, el día sea difícil, yo me tomo esta palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días el bien y la misericordia te siguen, no lo tienes que buscar, te siguen. Es que voy de mal en peor, pastor. Bueno, tú vas de mal en peor, pero el que te sigue va de gloria en gloria, es el Señor. El bien y la misericordia. Como dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, si no fueran por sus muchas misericordias, hubiésemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana se renueva. Cada día es una oportunidad para arrepentirnos. Cada día es una oportunidad para volvernos a Él. Cada día es una oportunidad para escuchar su voz. Cada día es una oportunidad para decir, yo me congregaré, seré parte del redil. Cada día es una nueva oportunidad. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para el judío la presencia de Dios estaba exclusivamente en el templo o en el tabernáculo. Nosotros sabemos que esta no es la casa de Dios. Pero cada vez que nos reunimos hay algo que se cumple. Esto se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Cada vez que nos reunimos. Y es verdad que Dios está contigo en la casa, está así. Cuando nos viene el domingo, sí, Dios igual está ahí. Pero Dios no se manifiesta de la misma manera cuando estamos reunidos. Eso es lo que uno anhela, estar en el redil,
estar con el buen pastor. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántas ovejas están perniquebradas, defraudadas? Mira, hay dos tipos de heridas que la oveja sufre. La de un falso pastor que le arranca la lana a la oveja, la deja desnutrida, no le da alimento. Es triste saber que hay muchos creyentes que vienen acá a Generación Encendida con historias terribles, hermano. No es que yo me crea mejor pastor que los demás, no, hermano, también tengo una serie de errores. Pero de verdad que a veces me angustia escuchar testimonio de gente que ha sido abusada en lugares que se dicen ser iglesias, que para mí ya son sectas más que iglesias. Ese es un tipo de herida que es una herida que te provocan otras personas. Pero también hay heridas que son provocadas por el pecado. Pero el buen pastor te dice, mira, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. El pecado hiere el alma. Y también afecta el cuerpo. Gracias, Jesús. Quiero hacer un llamado en esta hora a todas las ovejitas que necesitan del buen pastor, que necesitan del buen pastor. Ven acá, queremos orar por ti. Yo soy un pastor nomás común y corriente, pero el que te llama es el buen pastor. Él te está llamando. Sal de tu silla, ven. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él te restaure. Él no está aquí para condenar, Él está aquí para salvar. Y si has pecado, como yo y todos nosotros pecamos, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón al Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres el buen pastor. Tú diste tu vida por las ovejas. Oh Dios, Dios está llamándote. Ven. Estás cansado, estás triste. Ven aquí, ven. Dios te está ofreciendo agua viva. Dios te está ofreciendo confortar tu alma. Te cuesta congregarte, te cuesta orar, pero Dios está aquí para animarte. Ven, Él te llama, Él te ama. Él es el buen pastor. Oramos al Señor.